Gloria a Dios, gloria a Dios, bienvenida, Pastora Barahona, ahí está, gloria a Dios, lo logramos. Estos cambios así son bien especiales. Gloria a Dios, buenas noches, espero que esté bien, bendiciones. Y pues después de estar en ese otro lugar, ahí leyendo nuestra Biblia, venimos otra vez y ahora sí nos comenzamos, vamos a orar. Señor Padre, gracias, gracias por este tiempo que tú, Señor, nos continúas dando, Señor, este refrigerio de quien tú eres, de amor por ti, Señor, de entender lo que son mentiras en nuestras vidas, Señor, y establecer verdades, Padre. Gracias yo te doy, Señor, porque tú Padre Santo, lo has hecho, Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos sigues ayudando día a día, Señor, a seguir buscando más de ti, más aprendiendo, más expandiendo, Señor, aquel conocimiento y revelación que tú nos das. Y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues ya vamos por 5 verdades más que vamos a 1, 2, 3, 4, 5. Sí, son 5. Vamos a comenzar. Buenas noches. Espero que esté bien, Pastora Barahona. Gracias por estar aquí. Y es, Gracias, hermana. amén. Discúlpeme que ayer no pudimos porque estábamos un poquito lejos en el hospital universitario en Newark haciendo una tomografía del cerebro. Oh, Y llegamos un poquito tarde entonces. sí, me imagino eso. Ir y venir y esperar allí también cuesta. Claro. Y Mm, esa hora de retorno es hora de tráfico, entonces. sí, eso es cierto. Y el día estaba bien bonito, eso, todo el mundo estaba en la calle. Como digo, yo estaba el día bien bonito, yo lo miraba y dice, wow, qué día tan lindo nos dio, ¿verdad? Después de tanta lluvia, es, Sí, gracias a Dios. Dios es bueno. no, de verdad. Bueno, pues vamos a comenzar y entonces vamos a comenzar leyendo por la página 300 y si usted puede, quiere leer la 300 y son cinco mentiras. So, yo puedo leer la número 11 y si usted puede leer de 7 al 10. Frela no me parece que va a estar porque no la vi tampoco, pero voy a estar pendiente a ver si entra. Si usted puede Ya. comenzar, amén. Entonces, yo leo desde la página 300 A 3. desde la número 7, ¿no? Ajá, La mentira 7. sí, Dice, la gracia de Dios es suficiente para mí. Perdón, no son verdades, no son, mentiras, son, las verdades. sí, son verdades. De 2 Corintios 12:9. Como hijas de Dios, nunca enfrentaremos situaciones que excedan su gracia. Donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. En lo que soy débil, Él es fuerte. Lo que a mí me falta, Él lo tiene en abundancia. Cuando nuestros recursos se agotan por completo, los suyos apenas empiezan. La verdad es que sin importar lo que vivas ahora, su gracia te basta. Sin importar lo que enfrentes mañana o en los próximos 50 años, su gracia siempre será suficiente para ti. Su gracia es suficiente para enfrentar los recuerdos, las heridas y los fracasos del pasado más aterrador o sórdido. Su gracia es suficiente para sobrellevar una vida entera de soltería o medio siglo de matrimonio con un hombre difícil. Su gracia es suficiente para una madre soltera que cría 4 hijos. Su gracia es suficiente
para la madre de 3 niños pequeños o de 3 adolescentes o para la mujer que anhela ser madre. Su gracia es suficiente para la mujer que cuida a sus padres ancianos, para aquella cuyos hijos ya han dejado el hogar, para la que atraviesa la menopausia, para la viuda que depende de la seguridad social y para la mujer incapacitada que vive en un hogar para ancianos. Necesitamos declarar la verdad para nosotras mismas y confesarla delante de otros. En toda circunstancia o etapa de la vida, su gracia es suficiente. Es suficiente para mí, es suficiente para ti. La verdad 8 dice, la sangre de Cristo es suficiente para limpiar todo mi pecado. Primera de Juan 1:7. El sacrificio de la sangre de Jesús es suficiente para perdonar y limpiar todos los pecados que he cometido o que podría cometer. Esto no significa que debamos tomar a la ligera el pecado. Antes bien, debería conmovernos y humillarnos en nuestro espíritu, comprender que nuestro pecado causó el derramamiento de la sangre del Señor Jesús. Asimismo, debería motivarnos a tomar la determinación de elegir el camino de la obediencia por el poder de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Como reconocía el salmista, ah, si mirases a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Eso está en Salmo 130, versículos 3 y 4. Verdad número 9. La cruz de Cristo es suficiente para vencer mi naturaleza pecaminosa. Romanos 6, versículos 6 y 7. Gracias a la muerte de Cristo y en virtud de mi unión con Él, he sido liberada del dominio y del poder del pecado. Ya no soy esclava del pecado. Si peco, no es porque sea incapaz de evitarlo, sino porque cedo a las exigencias de mi antiguo amo. La verdad es que no estoy condenada a pecar. Romanos 6:14. ¿Leo la 10 también? Sí, yo voy a leer la 11 yo leo la 11 en la próxima página. Ok. Verdad número 10. No hay razón alguna para vivir atormentada por mi pasado. Eso está en 1 Corintios 6, 9 al 11. Pablo enseñó esta verdad a un grupo de creyentes de la iglesia de Corinto, algunos de los cuales tenían un pasado bastante accidentado. Les recuerda que el pecado nos separa de Dios y luego los anima diciéndoles que por medio de Cristo el peor de los pecados puede ser limpio y renovado. Tal vez fuiste adúltera, asesina, alcohólica o lesbiana, o tal vez abortaste o fuiste promiscua, tal vez fuiste esclava de la lujuria, la comida, la ira o el orgullo. Pero si estás en Cristo, esa ya no es tu identidad. Ya no eres lo que fuiste antes. Ya no eres la misma persona. Has sido limpiada por la sangre de Jesús. Has sido apartada para sus propósitos santos y has sido declarada justa a los ojos de Dios. La verdad es que los sucesos de nuestro pasado, la crianza que recibimos, los agravios que hemos sufrido y que hemos cometido contra otros, no tienen por qué convertirse en obstáculos. De hecho, por la gracia de Dios, en realidad pueden convertirse en los peldaños
que nos lleven a una mayor victoria y fructificación. Amén. La palabra de Dios, la verdad número 11. La palabra de Dios es suficiente para guiarme, enseñarme y sanarme. Salmos 19:7, 107:20, 119, 105. Al parecer, pocas personas en nuestros días confían realmente en el poder de la palabra de Dios para cambiar vidas de manera radical y duradera, liberar a las personas de yugos esclavos y revelar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Con demasiada frecuencia se consideran las escrituras como un recurso más entre muchos otros o como el último recurso después de haber probado todo lo demás. La verdad es que la palabra de Dios es viva y eficaz, es medicina para el corazón afligido y paz para las mentes atormentadas. Es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Cualquiera sea nuestra necesidad y nuestra circunstancia, la palabra de Dios es suficiente para suplir lo que hace falta y para suplir las necesidades de nuestros seres queridos. Las personas a nuestro alrededor que están heridas y desvalidas no necesitan escuchar nuestra opinión ni nuestras sugerencias. Necesitan saber lo que Dios dice. Necesitan conocer sus mandatos, sus promesas, sus caminos. Si en realidad las amamos, debemos señalarles dónde encontrar la verdad y en oración y con amor mostrarles cómo aplicar su palabra a su situación particular. Muy bien expresada esa verdad número 11. Gloria a Dios. Y es verdad, yo siempre digo mi opinión, se le olvida a la persona, pero la palabra de Dios no. Así es. Ya. Y vamos a la página 130, que estamos en el día 3, verdades del 7 al 11. Camina en la verdad de la suficiencia de Cristo. Y la número 1, descubre, dice, repasa las siguientes 5 verdades de la lista y empezando por las 7 de la página 300, luego busca los versículos correspondientes y describe cómo afirman la verdad. Y la primera verdad es número 7, segunda de Corintios 12:9. A ti que habitas en los cielos. Bueno, dice así, segunda de Corintios 12:9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Wow. Esa parte que dice para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, hasta que no abracemos nuestras debilidades, ¿verdad? Y que la gracia de Dios es la que nos sostiene, entonces reposa sobre nosotros el poder de Cristo. Y el Señor dice que bástate mi gracia. So, en cada situación tenemos que decir, Señor, bástame tu gracia. Imagínese, Así es. Como imagínese. ya aprendimos, la gracia de Él es suficiente. Ujú. Debemos de interiorizar eso, ¿no? Porque a veces uno tiende a autoculparse. Recordar que la gracia de Dios es, yo diría, hasta más que suficiente. Y la gracia de Dios
es, yo digo que es como como algo que te cubre, ¿verdad? Te Totalmente, totalmente. cubre, que a veces hasta yo digo que hasta delante, te cubre delante de tus enemigos y te cubre delante de otros, ¿verdad? La gracia de Dios, que no vean, a veces solo ven lo que Dios pone en ti, no ven tus debilidades, solo Dios ve tus debilidades. Eso me recuerda el amor que tienen las gallinas, ¿no? Cuando ven que hay un depredador, meten a todos los pollitos bajo las alas y los acurrucan tanto que uno no cree que hayan un montón de pollitos ahí, ¿no? Porque la gracia perdón, la cobertura de ellos con sus alas, con sus plumas, los cubre y los oculta de cualquier agresión. Así mismo es la gracia del Señor, ¿no? Nos ha dejado tantas figuras como el Salmo 91, que esa sombra nos va a volar. Siempre, siempre hay una protección de Él, incluso para nosotros mismos, porque a veces ni siquiera nos culpan otros, nosotros nos autoculpamos y entonces la gracia de Él debe ser suficiente, ¿no? Y cuando querramos mirar al pasado, autoculparnos, pedirle que nos ayude a ver con sus ojos, ¿no? Porque, porque la gracia de Él es suficiente. Amén, amén, así es suficiente. Eso es la mentira de Satanás, que somos débiles, que no servimos para nada, para aquí, para allá, sino que el Señor dice, bástate mi gracia, porque Ujú. mi poder está en ti. Que Satanás no nos mienta. Primera de Juan 1:7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la verdad, ¿no? Eso desde el Antiguo Testamento nosotros lo hemos visto, lo hemos repasado más todavía estos días, que estamos leyendo desde la etapa, desde la etapa del comienzo, que aún no había venido Cristo y ya la sangre del Cordero puesta en los dinteles y en las ventanas hacía que la muerte pasara de largo para los judíos, estando en pleno Egipto. Ahora, cuánto más nosotros que estamos bajo la gracia, que el mismo Hijo de Dios derramó su sangre. Entonces, la gracia de la sangre de Cristo es más que suficiente. Ni el cloro limpia como. Seguro. Parece mentira que algo rojo, tan rojo, convierta algo negro en blanco, ¿no? Y dice, aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, yo los emblanqueceré como blanca lana, ¿verdad? Así es, Wow, de verdad que Dios nos quiere de verdad, no a medias. Gloria a Dios. Dice 6:7, porque la muerte ha sido justificada. Bueno, entonces Romanos 6, versículos 6 y 7. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Viejo. O sea, ahí, una vez que aceptamos al Señor, Él dice que el viejo hombre es crucificado juntamente con Él. Entonces, ahí Satanás no nos puede mentir y decir que tú eres el mismo que eras. Ya no eres el mismo. así es, Y ya no servimos al pecado, porque el que ha sido muerto, que viene siendo Jesús, ¿verdad?
ha sido justificado del pecado y por ese medio nosotros también hemos muerto al pecado. Satanás ya no nos puede venir con ese cuento cada Sí, vez. porque la cruz es el altar de sacrificio, ¿no? Amén. Donde quedó todo, ¿no? Es prácticamente como que ahí destruyó todo el poder del pecado en la cruz. La cruz es, sacrificio en la cruz es suficiente. Qué poder tan grande, ¿verdad? La sangre que derramó, esa es la que nos mantiene libre de pecado. Amén. Amén. Ya, bendito sea Dios. Y la verdad número 10, Primera de Corintios 6, 9 al 11. No, se lo tengo. Dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ay, qué hermoso, qué hermoso. De esa lista, unos caemos en uno, otro en otro. Nadie puede decir yo no hice eso. Ujú. Algo, dos o tres de la lista. Ujú, Dos o tres. Ni los maldicientes, ¿verdad? Porque a veces la maldecimos. Porque a veces, bueno, yo no soy borracha. Bueno, yo no soy afeminada o afeminado. Yo no estafo, yo no robo. Pero si maldice, ahí también caíste. ujú. ¿Y quién lo maldice? Bueno, decir es hablar mal. Ujú, A exacto. veces hasta, a veces del clima, de nosotros mismos, Ujú, ujú, del tiempo, del trabajo. Estoy harta de este trabajo. ujú. Hoy estoy harta de este vecindario. Ya maldijo porque lo Ya que es una bendición, una protección. está calor o este frío. Sí. Ujú, O esta nieve. ujú, ujú. Ya. Y ya habló mal y eso es maldecir. Ya. Y Y mucho. de esos, todos caemos porque, como Mm. dice el refrán de la abuela, el que tiene boca se equivoca. Que tiene boca se equivoca. Y no mientas porque después te crece la nariz como Pinocchio. Pinocho. Pero ese sí que está fuerte. Si uno lo lee calmadamente, uno dice, ay Señor, ayúdame, porque dice que no entran en el reino de los cielos, punto y se acabó, no hay un pero ahí. No, Y lo más triste, ¿sabes qué, pastora? Es que a veces ni siquiera otro nos tiene que señalar, sino que eso está en nuestro pasado y nosotros mismos lo maquinamos y lo maquinamos. Ay, si supieran quién fui yo. Ay, si yo no hubiera hecho esto. Ay, ¿por qué me equivoqué? No, he conocido tanta gente, por ejemplo, mujeres que se han practicado abortos, que no se perdonan, están en Cristo, pero, ay, Dios mío, si supieran que soy una criminal, que he matado a mis propios hijitos. Y aquí dice que todos hemos sido eso, ¿no? ujú, Porque la sangre de Cristo ya, ya. ujú, ya Y no, eso es lo que debemos nosotros, ¿no? No permitir que nos martillen esos pensamientos, nos autoacusemos, que, porque el diablo eso es lo que quiere, es el acusador de nuestras almas. que nos acusa de día y de noche, no se cansa. O si no, las personas que más amamos, los más cercanos. Acordémonos de Job, la misma esposa, los mismos amigos, Se quedó sin nada. le querían rebuscar hasta lo que no había hecho, ¿no? Y todavía le decían, maldice tu Dios y muérete.
O sea, ya ni siquiera hables mal de ti, maldice a tu Dios y muérete, porque ellos sabían que al maldecir a Dios, la muerte venía, ¿no? Y caemos en esa trampa. Es Ujú. como que hay una cascarita de banano ahí, no nos damos cuenta, la pisamos, nos resbalamos y caemos. Y es Pero bien el Señor fácil. nos está advirtiendo en este pasaje, ¿no? Que no nos dejemos, que ya hemos sido santificados, justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y yo digo, ¿Qué más? Dos tremendos titanes ahí, no, Jesús y el Espíritu Santo. y arrepentirnos cada vez, porque vamos a que lo hagamos, pero el arrepentimiento es el que, ahí rápido, ay Señor Padre, perdóname, y, y no volverlo a hacer, porque pedir perdón y hacerlo, seguir haciéndolo, Claro. tampoco conviene. Mm. Bueno, gloria a Dios. Salmo 19 versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Imagínate eso. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. O sea que ahí es donde viene el cambio. Y el testimonio de Jehová que es fiel. Y eso veníamos leyendo en el Antiguo Sí. Testamento, ¿verdad? La fidelidad de Dios que hace sabio al sencillo. Y para mí sencillo tiene que ver una persona que no tiene revelación. Entonces la Ujú. sabio, al que no de sencillo de sencillez, que es pobre ni nada, sino que no, que no conoce, no tiene revelación. Entonces eso Claro. da la sabiduría. La cabecita hueca, como que. Ujú. No, Aquí yo tengo Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. envió su palabra. Punto. Pero, Así es, pero la palabra viene siendo Jesús, ¿no? así es. Y lo sanó, porque Él es el que trajo la sanidad, porque no había sanidad antes de Jesús. Y como sabemos, no es solamente es Jesús, y Jesús es la verdad, ¿no? Uno de sus nombres es la verdad. Y Mm, también es el verbo, o sea, la misma palabra, no la escrita, no el logo, sino cuando es un rema, es Jesús mismo. Entonces hay personas que se creen santas o santifican su casa porque tienen una Biblia grande abierta sobre la mesa, ¿no? Uno va y creen, y bueno, está bien, ellos creen eso, pero la verdad es que no es de leerla, tener la Biblia abierta, no es solamente de leerla, es de vivirla, mm, mm, porque esa es la herramienta que Dios nos dio, ahí están las herramientas, las instrucciones para poder nosotros santificarnos cada día. Por eso dice la palabra, santifícalos con tu verdad. punto. Tu palabra es la verdad. Pero es la verdad. Es decir, santifícalos, es decir, que se separen poco a poco de este mundo, ¿no? Se vayan apartando del sistema del mundo, entiendan. Entonces, a medida que uno va entendiendo, la va viviendo, la va aplicando, no como un corito, nada más, no como un eslogan, sino como un estilo de vida. Entonces ocurre que empezamos a ser separados para Dios, el Espíritu Santo nos da poder y empezamos a reflejar ese nuevo cambio, que es lo que a la gente eh, es el mejor Es- mensaje, el mejor sermón, ujú, cuando la gente ve el cambio de uno. Dice, no, verdaderamente este que era tremendo, mira cómo ha cambiado. Ah, era mal hablado, cómo habla. Era tacaño, era ambicioso. Entonces, nos va santificando el Señor con la palabra de Dios. Suficiente para guiarnos,
sanarnos, justificarnos y cambiarnos. Y que una vez que se convierte el alma, digo yo, nos convertimos, ¿verdad? Espíritu, cuerpo y alma, ya uno no desea volver atrás, ya uno no está cómodo, Así es. ya uno no cabe, no cabe, no cabe en ciertos lugares, ¿no? Y la sangre, la sangre bendita de Jesús, Dios es bueno, de verdad, que a veces no, leyéndolo y leyéndolo, lo volvemos a leer y como que todavía no. Cada vez lo podemos leer todos los días y algo llega diferente, ¿verdad? Que podamos asimilar. Gloria a Dios. Yo tengo el Salmo 119, versículo 105, y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que el que nos alumbra, lámpara Así es. es a mis pies tu palabra. La palabra es la que nos guía, ¿verdad? La que Ujú. nos endereza. Como le decía a Josué, no vires ni a derecha, ni a siniestra, ni a diestra, ni a siniestra. Y lo importante es que es una luz que no es, porque es lámpara a mis pies, o sea, te alumbra el camino, pero también a la misma vez lumbrera. La lumbrera está arriba, ¿no? Sobre la cabeza. Lámpara a mis pies, tu palabra, para no tropezar, ahí van los pies. Pero lumbrera, la lumbrera es algo que alumbra más, se irradia más a todo el camino. O sea, nos cuida paso a paso, nos ilumina el paso, pero también nos ilumina el camino más amplio. O sea que por todos los ángulos es luz. Está la luz. Porque uno puede, cuando se va la luz o está en oscuridad, y uno va con una linternita arriba, al piso, para no tropezar. Pero no, uno no se da cuenta que arriba hay un árbol, que puede haber un paro, que puede caerle algo. Pero en cambio la lumbrera le alumbra desde arriba hacia abajo y la lámpara también hacia abajo los paros. Es que es una luz completa. Y no, no, de Es tal un manera faro, ¿no? que no veamos oscuridad. Exacto. Como un faro es. Cuando habla de lumbrera es un faro. Ujú. Si no es algo pequeñito. Exacto. ¿No? Tenemos luz como quien dice, a corta distancia para los pasos, pero también a larga distancia la lumbrera Lumbrera. que nos alumbra el camino que está más allá. Gloria a Dios. Más allá de lo que podemos ver. Así es. Wow, gloria a Dios. De verdad que uno siempre lee ese versículo a la carrera, ¿verdad? Pero Ujú. estando en ella es otra cosa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Uno sigue, uno lo lee rápido, pero cuando uno medita, cada palabra tiene un significado. Imagínense que vamos en un campo, ¿no? Me voy alumbrando los pies, me doy cuenta que no hay un hueco, nada, que no hay un pozo de agua que me puedo hundir o lago, fondo, pero no veo más allá. Más allá a lo mejor puede estar escondido un animal salvaje y todo, pero la lumbrera sí, como un faro, ¿no? Un faro es una lumbrera. ¿Cómo alumbran los faros? Es a distancia, ver los barcos que vienen lejos. Si hay dos cosas, ¿no? A corta y larga distancia. Es como cuando uno va donde el oculista, a uno le hacen aviso y le dicen, bueno, usted le vamos a dar lentes para que vea de cerca, para leer, pero también para que conduzca para lejos, porque la visión es así, a corta distancia, pero también a larga distancia. Ujú. Y a veces tienen que dar ahí donde le dan los lentes bifocales a uno, ¿no? Ajá. Entonces, Dios ha cuidado eso de a corta y de a larga distancia. Y lo que es más adelante, creo que yo encontré un versículo
que después nos dice que nosotros somos lumbreras también, por Ajá, decirlo vos. Es es- decir, Él nos alumbra, nos llenamos de su luz para alumbrar a otros. Ya. somos. Qué generoso que es el Señor. No queda, no, yo solamente soy luz, yo el único. No, no. Una vez que ustedes se llenen de mi luz, también ustedes van a iluminar a otros, con su vida, con su testimonio, con su palabra. Por ejemplo, usted cada día orando, con el estudio del libro, con las mujeres de reparadoras en general, ¿qué está haciendo? Alumbrando. Usted es una luz. El apóstol es una luz. Porque guían a otro, a veces no tiene duda. Y uno acude de ustedes. Ah, no, no, que eso es así. Yo cada vez que he tenido miedo con la muerte y todo, corro donde el apóstol lloré, lo llamo. Y él de una, coge la palabra y con versículos. Y de esa manera me ha ido enseñando a perder el temor a la muerte. Porque yo le tenía pánico a la muerte. No, Pese a que, imagínate, conozco la palabra y todo. Entonces, él se convirtió en una lumbrera también, para mí y usted también para muchos. Y mm, tal vez mi vida también para muchos. Entonces, sí, qué bonito, ¿no? sí. Yo lo encontré en Filipenses 2:15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. ¿Vio? Ahí está, Filipenses 2:15. Ujú, ahí está. Bueno, absorbemos tanto la luz de esto, que después a su vez la reflejamos. Ujú, Claro, la lumbrera mayor es él, ¿no? Pero nosotros somos lumbreras también. me Es acuerdo. como la lumbrera mayor es el sol, Ujú. pero también hay la luna, también hay las estrellas, Y el sol lumbreras menores. le da luz a la luna. Mm, Y Moisés cuando subió y estaba que veía, hablando con Dios, él tuvo que taparse su rostro porque tanta era la presencia de Dios, de la luz, digo yo, que así es, él no, él tuvo que taparse el rostro. así es, Algo reflejamos. así es. Eso Algo. mismo, que yo sé que es un milagro físico, pero también es espiritual. Ujú, Cuando Él dice en mis manos, y Él dice que nos da poder para sanar enfermos, todo, dar vista a los ciegos, en la forma espiritual, no literal. También a veces nosotros damos vista a los ciegos, a los que no han conocido a Dios cuando se los presentaron, ¿ya? Cuando evangelizamos, cuando discipulamos. Estamos poco a poco ayudándoles a abrir los ojos del entendimiento. Entonces hay tantas formas como Dios nos usa como lumbreras, pero primero tenemos que nosotros llenarnos de su luz, ¿no? Permitir que nos ilumine, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. no, eso El sí. Señor nos ha puesto como guías de otros, pero para poder ser guías, Él nos quitó la ceguera, nos dio luz. Nos, nos dio esa gracia, la gracia de Dios. ¿Por qué dijo el Señor? Gloria a Dios, pero está muy en ese, no creo que ni hagan 10 palabras en eso. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12 palabritas. Y lo basta que es esa oración de 12 Mm, palabras. Imagínate. Gloria a Dios. Y dice, a ver, ¿a dónde estamos? Oh, reflexiona. Escoge una verdad de la lista anterior, aquella que siente que más necesitas hoy. Escríbela en el espacio provisto abajo. Bueno, ¿cuál fue la que yo cogí? Yo cogí la número 11. yo también. Es que la mejor. Así es.
Y hablando de la palabra de Dios, la palabra es suficiente para guiarme, enseñarme y sanarme. Amén. Punto y coma, como decimos nosotros. Respira y Y respira. nada que añadir. Ujú. Es medicina para el corazón afligido y paz para las mentes atormentadas. Es Así es. lámpara a nuestros pies en nuestro camino. Es que no, yo creo que si no tuviéramos la palabra de Dios, no podíamos sobrevivir, de verdad, porque esa es la que te guía y y están todas las características de Dios, como Él es cuando se enoja, como Él es cuando Él quiere, Él le decía al pueblo, gócesen grandemente, alégrense. O sea, que le canta también. Yo decía, y si no, pues mire, ellos están, mátalos a todos. Están- Sí, Sin la palabra no conocemos más a profundo al Señor, aunque el Espíritu Santo nos enseña, ¿verdad? Pero Él nos enseña de lo que está en el Padre. Por lo tanto, de ahí viene la palabra. así es. Es vuelta redonda. Vuelta redonda, gloria a Dios. Bueno, la número 11 pues ahí no hay más que decir. Así es. Las personas a nuestro alrededor que están heridas y desvalidas no necesitan escuchar nuestra opinión, en nuestras sugerencias, necesitan saber lo que Dios dice. Amén, punto y se acabó. Esa sí me encantó. Bueno, dice, anota uno o dos cambios concretos que harás con la ayuda de Dios para actuar conforme a la verdad que has escogido. Luego, eleva la oración provista, completando las frases con la verdad y los cambios que escogiste. Bueno, yo sé que a veces yo, sí, como estamos hablando de no maldecir, sino de decir, pero por qué no lo hicieron así? ¿Por qué lo tuvieron que hacer así y no lo hicieron así? Yo tengo, yo me, quizá porque soy muy detallista, ciertas cosas yo las veo con más detalles que otras. Y siempre digo, pero ¿por qué hicieron así ese cuadro, si ese cuadro, o esa calle, o cómo hicieron esa casa? Entonces, quizás en eso yo tengo que corregir, porque yo corregirme a mí, porque a veces pienso que no es como yo lo veo, porque todo el mundo ve algo diferente. Yo puedo mirar un papel, usted lo ve cuadrado, yo lo veo rectangular, pero es el mismo papel. So, ahí es donde yo digo que tengo que pensar no así, no que es como yo lo veo, sino que todo el mundo tiene derecho a verlo como lo ve y que es así, ¿verdad? Así es. Así es. O sea, no ser radical uno en sus conceptos, ¿no? Ser Mm, un poco más elástico sí. para, tal vez uno no acepte lo de otra, pero lo respeta, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, Sí, no ser. como dice, no es lo mismo tener el mismo punto de vista que tener, a ver, ver desde el mismo punto de vista o aceptar que hay diferentes puntos de vista, Ujú. ¿no? Ahí es donde ellos. No todos podemos ver en la misma dirección. Ujú. Unos miran al sur, otros al este, al oeste, abajo, arriba, como la luz mismo. La luz no es que viene en un rayo vertical, sino que se refleja y se refracta hacia diferentes ángulos. Es más, puede atravesar cristales, puede atravesar eh, cosas transparentes y se abre, como cuando después de la lluvia los El, rayos de luz atraviesan por cada el gotita prisma, de agua que actúan como cristales. el, Se abre el el pris- arco iris. el prisma, es como el Es prisma. un prisma, exactamente. Se abre como un arco iris, ¿no? Lo cual nos indica que
que unos ven que la luz blanca, pero otros alcanzan a ver, por ejemplo, las águilas, ¿no? Ellos se alcanzan a ver los colores de la luz. Nosotros no podemos. Nosotros vemos los 7 colores reunidos solo Mm, en la luz blanca, pero los humanos no está. Hay ujú, animales que pueden ver en oscuridad porque tienen los rayos más potentes, por eso hay animales diurnos y nocturnos. ujú, El águila puede ver, tiene dos, prácticamente doble párpado, uno para ver para arriba y no le molesta el sol, y otro para ver para abajo. En cambio nosotros, si miráramos intensamente a las 12 del día, o no, miráramos el sol, o miráramos cuando hay un eclipse, nos podemos quedar ciegos, porque nuestros ojos no están diseñados para eso. Entonces, esto nos indica que hay diferentes puntos de vista, diferentes puntos desde donde mirar también. mm, Y uno tiene que respetar, ¿no? Y sí, aceptar, por aceptar. eso es que el Señor a veces nos dice que tenemos que aprender a mirar hacia arriba, pero no hacia el sol, ¿no? Mm, Alzaré los ojos a los montes. ¿de dónde vendrá mi Cuando socorro? estamos desesperados, nos insta a mirar, no es la luz propiamente, sino saber que Él está más allá y que Él está por encima de todo y tiene el control. Entonces, si uno le dice a la gente, ora, la gente nada más ora con los ojos cerrados y pone la mano. No, ora con los ojos abiertos, mirando hacia el cielo, alzando tus manos. Ay, no, así no es. ¿Por qué? Porque tiene un concepto completamente cerrado, completamente cíclico. Ese es su punto de vista, que la oración tiene que ser así. Pero a veces no. A veces podemos orar al aire libre. Pongo como ejemplo nada más, ¿no? Orar sentado, de pie, acostado. Pongo como ejemplo las diferentes formas de ver la vida cristiana. Pero Dios está para ayudarnos y enseñarnos que no tenemos que ser tan estrictos con los demás, No, sino de actuar como Él nos guía a nosotros. Porque no, Él con cada persona tiene un propósito, un plan, una revelación. nos moldea, ¿verdad? Exacto. Ahí nos va moldeando, nos va ayudando, de verdad que sí. Y ahí es donde yo digo, ¿sabes? Uno sigue, como dice en inglés es pruning, pero en español no sé cómo se dice pruning. Voy a tener que, cuando apodando es, yo creo que es apodando en español, pruning, pero que hay una frase, pruning, es, sí, podando, que el Señor nos va podando, ¿verdad? Nos va Sí, podando. Esa es la nos va palabra, a poder. nos va podando. Nos enseña, estás mal aquí, estás mal acá, acá estás bien, acá estás un poquito bien, pero acá estás mal. Entonces digo que uno lo va aplicando mientras uno día a día, hasta hablando, hasta cómo dar un consejo o compartiendo. Hay que, y ahí es donde Y eso nos ayuda a ser más comprensivos con otros también. Porque si Dios debía ser demasiado estricto, ¿no? Y ¡pa! Por eso ya pasamos de la ley a la gracia. mm, Porque antes era radical. Y mátenos y a todos. Ahora Dios, estamos en la época de la gracia. Y eso nos ayuda también a no ser tan estrictos con los demás. A creer que solamente yo tengo. ¿Ah? Ayer casualmente hablábamos del artista Yuri, una artista que era del mundo, cantante mexicana. Y cuando ella se aceptó a Cristo, ella dejó toda la farándula, porque obviamente que ese mundo de farándula, de espectáculo, también ya la rechazó, ya no se vestía despampanante, ya no quería estar moviendo tanto las caderas cuando cantaba, ni cantando canciones un poquito
que se salían de demasiado sensuales. Entonces la rechazaron y ella se fue y se recluyó en la iglesia para empezar a cantar música cristiana. Y el mundo, la mayoría de los cristianos y la religiosidad dijo, bravo, eso es lo que se hace. Pero se encontró con un pastor que le dijo, hey, Yuri, ¿tú de dónde te sacó el Señor? Oh, del mundo del espectáculo. Pues regresa al mundo del espectáculo, porque si tú pertenecías a ese mundo, tú ujú, tienes que ir a dar ejemplo y a testificar a esa gente de que lo que Cristo ha hecho en ti. Y ujú. ella ya regresó, seguía cantando, obviamente escogía canciones románticas, pero no doble sentido ni nada. Y ha llevado a muchísimos artistas famosos a los pies de Cristo Amén. por su testimonio. Porque a veces creemos, ah, no, Dios me sacó aquí y me tengo que hacer como monjita en el convento. No, Mm, si te llama, ve, a lo mejor eres maestra, futbolista, deportista. ¿Cuántos deportistas hay? ¿Ya? Y entonces son ejemplos para otros. Siguen haciendo su rol y ahora incluso lo hacen mejor, ujú. que ya no lo hacen con ambición, ya no lo hacen por lucirse, lo hacen con honestidad, cumplen sus contratos. Entonces, eso impacta a los demás, ¿ya? Impacta. Y Claro. así que, pero a veces tenemos el punto de vista, no, no, ya el Señor tú eras, por decir algo, futbolista o lo que sea, ¿no? Obviamente que si uno tiene, por decir algo, un negocio que más bien implica al pecado, ponte que yo tengo una licorera, cosas como esas, Bien. así obviamente no, pero parece hay que buscar la dirección de Dios. Y esta artista buscó la dirección de Dios a través de un hombre sabio que le hizo ver, ya, que el Señor nos llama como, por ejemplo, a David, ¿lo llamó para qué? Para que ministre en un ambiente de reinado. No lo dejó con las ovejas. No le dijo anda a predicar a los pastores del campo. Él lo mandó a un servicio donde había la realeza. Mm, ¿Ya? Y así, no, la palabra de Dios nos guía, la cruz es suficiente, su amén. gracia es suficiente y la Amén. sangre nos limpia. ¿Qué más queremos? Tremendo paquete. Ya con eso se completa todo. Eh, Es un combo. Ujú. Y eso me recuerda que el mundo no conoce a Dios. Y nosotros, la palabra dice que somos cartas abiertas. Pa- Exacto. Y entonces, ¿dónde tú vas a ir a otra persona que ya conoce a Dios? Ya, mejor otro que no conoce de Dios y que lea entonces, ¿verdad? Tu carta. ¿Quién eres tú? ¿Quién tú eras? Así, Ahora, ¿cómo eres? Y cómo terminas, ¿no? sí. Y aún en los trabajos pues le cogen respeto y a uno le dicen, ¿puede orar por mí? Tengo un hijo enfermo. Ujú, ujú, ¿No? ujú. ¿Por qué? Porque no somos solamente la Biblia abierta en la casa, ya nosotros somos la Biblia abierta a la gente. A la gente, somos cartas abiertas para que todos nos puedan leer, ¿no? ¿Ya? Y aprendemos así, sabiendo que nos están leyendo. Así es, También otra cosa, yo, ay Dios mío, ¿qué hice? así es, Bueno, aquí está la oración que siempre pone esta autora, que yo pienso que siempre son todas bonitas. Me encantan todas estas oraciones. Dice, Señor, gracias, porque tu gracia es suficiente para ayudarme aún en mi necesidad más profunda y sin importar cuán tenaz sea mi cautiverio. Recibo la verdad según la cual, y tiene una línea en blanco, y hoy estaré conforme a esa verdad de manera y otra línea en blanco. Así es que ahí es donde ponemos la verdad, ¿verdad? Y actuamos de la manera en que esa verdad dice que actuemos. En el nombre de Jesús. Amén. Está muy bonita, de verdad.
que son cortitos estos, pero son profundos, Sí, son profundos. La es verdad, que este ya es como el el repaso. extracto, Ujú, el extracto. ujú. Y ya queda la semana que viene, tenemos todavía unas cuantas verdades. Son 17 verdades, acá hay 21, hasta 21 verdades en todo esto. Gloria a Dios. Bueno, pues ahí terminamos. Si nos quiere, nos puede despedir en oración. Con gusto, pastora. Amén. Padre Santo, gracias, porque Señor, tu verdad nos ha hecho completamente libres, no a medias, no en parte, sino completamente libres, porque ahora tenemos la seguridad a través de tu palabra, del testimonio de nuestras vidas y de aprender en este libro, Señor. Gracias a nuestra pastora Amelia, que nos proporcionó este tesoro, que podemos saber la verdad de quién realmente eres tú. Y hemos encontrado, Señor, que tú eres, Señor, lo suficiente, la verdad suficiente que necesitamos para vivir en esta tierra y para ser cartas abiertas al mundo. Que hemos aprendido, Señor, a dejarnos guiar por tu luz y también, Señor, a que tu luz, a absorber tu luz para reflejarla a otro. Gracias, Señor, porque hemos podido perdonarnos a nosotros mismos, porque ya sabemos que los fracasos, los dolores, las frustraciones, las mentiras del enemigo de la vida anterior no nos domina y vivimos, Padre, no en tranquilidad, porque la tranquilidad es solo un sentimiento. Vivimos en paz, que supera todo, aún en medio de la tormenta, porque la paz eres tú. Tu paz nos dejaste, no como la del mundo, no con calmantes, no con valeriana y antidepresivos, sino con tu palabra, con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gracias. Bendice a mi pastora Amelia, su esposo, su ministerio y a todo el grupo, Señor, de mujeres que están siguiendo este estudio. Incluso cuando no se conectan, yo sé que ellas después estudian y lean a través, Padre, de las grabaciones que deja, Señor, nuestra mentora. Ayúdanos, Señor, para que en esta semana, día a día, podamos ser esas cartas abiertas, no tropezar y ser luz para otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hasta aquí. Buenas noches, que descanse y hasta Gracias. mañana, que seguimos tapa tapa. Así es. Ok, bendiciones, que pasen buenas noches. Gracias. Amén.